Hola, bienvenidos. Hoy vamos a compartir el capítulo 6 de nuestra serie de videos acerca de motores a inducción. Pero antes, vamos a mandar unos saluditos para Gonzalo Bearzi, 0XDD, Alex Alanés Solís, Alex Guerra, que nos mira desde Panamá, Fer Jaime, Iván Calderón, Juan López Lima, Loida Bravo, Ricardo Conil, Carlos Reynoso, Walter Moscoso y Abraham Pérez. Para todos ellos, un saludo muy pero muy especial que hacemos extensivo a la comunidad de Eléctricamente. Y ahora sí, a lo que vinimos, ¡va! Vamos a hablar acerca del rendimiento del motor a inducción. Veamos. En primer lugar, recordemos que un motor eléctrico se define como una máquina que transforma potencia eléctrica en potencia mecánica, o mejor aún, energía eléctrica en energía mecánica. Pero nosotros aquí vamos a hablar en términos de potencia. Entonces decimos que transforma potencia eléctrica en potencia mecánica. Evidentemente, no toda la potencia eléctrica que el motor toma de la red la convierte en potencia mecánica, debido a que existen pérdidas. Aquí tenemos la sumatoria de pérdidas. Entonces, a la potencia eléctrica le vamos a llamar potencia absorbida, y a la potencia mecánica le vamos a llamar potencia útil. La potencia útil será la potencia absorbida menos la sumatoria de pérdidas. O sea, la potencia que toma el motor de la red menos las pérdidas será la potencia que a mí me queda disponible en el eje del motor, en este caso la potencia mecánica. Dentro de las pérdidas encontramos pérdidas por efecto Joule o por calor, pérdidas por histéresis y Foucault, pérdidas por ventilación y pérdidas por rozamiento. Las pérdidas por efecto Joule se deben al calentamiento de los devanados, tanto estatórico como rotórico. Las pérdidas por histéresis y Foucault se producen en los núcleos, tanto de estator como de rotor, y se deben a la histéresis magnética y a las corrientes parásitas de Foucault, temas que nosotros ya hemos abordado en capítulos anteriores, refiriéndonos al electromagnetismo, y lo hemos explicado también en la serie de videos que hicimos sobre transformadores. Las pérdidas por ventilación. Bueno, el motor tiene una turbina, a continuación de la tapa trasera, que está cubierta por una tapa deflectora, que tiene una rejilla. La función de esa turbina es hacer circular aire para que el motor se refrigere. Pero, evidentemente, esa circulación de aire, de alguna manera, digamos, frena al eje del motor, por lo tanto, constituye una pérdida. Y luego tenemos las pérdidas de rozamiento, que por mejor estado que tengan los rodamientos del motor, siempre un rozamiento existe. Y ese rozamiento será tanto mayor, cuanto mayor desgaste tengan los rodamientos. ¿Bien? Las pérdidas por efecto Joule tenemos que considerarlas tanto en el estator, pérdidas de Joule 1, como en el rotor, pérdidas de Joule 2. A esto se le suele llamar pérdidas en el cobre, pero como las barras de la jaula suelen ser de aluminio, esto de pérdidas en el cobre sería demasiado genérico, pero así se le llama, pérdidas en el cobre, a las pérdidas por calentamiento, o sea, por efecto Joule. Las pérdidas por histéresis y Foucault se les suele llamar pérdidas en el hierro. Y la sumatoria de las pérdidas por ventilación y las pérdidas de rozamiento se les suele llamar pérdidas mecánicas. Bien, entonces, todo eso son las pérdidas que tiene el motor eléctrico. El motor a inducción, en este caso. El rendimiento del motor será entonces la relación entre la potencia útil y la potencia absorbida. Expresado en términos porcentuales, será la relación entre la potencia útil y la potencia absorbida multiplicado por 100.
Veamos cómo se invierte el sentido de giro de un motor trifásico. Es muy sencillito. Alcanza con invertir dos cualesquiera de las tres fases del motor. Así por ejemplo, aquí tenemos un motor trifásico que supongamos, y solo supongamos, que está girando en sentido horario. ¿Bien? Ya que no hay una forma de determinar a priori el orden de fases y el sentido de giro, porque el orden de fases es genérico. Entonces, pongamos que la fase R está conectada con el terminal U del motor, la fase S con el terminal V y la fase T con el terminal W o W, si le quieren llamar. En tales condiciones, digamos, hipotéticamente, que el motor está girando en sentido horario. Si cambiamos, invertimos, permutamos dos cualesquiera de las tres fases, el motor girará en sentido contrario, es decir, en sentido antihorario en este caso. Fíjense que en este dibujo R sigue conectada a U, pero S pasa a quedar conectada con W y T pasa a quedar conectada con V. Nosotros permutamos la fase S con la fase T, pero podríamos haber permutado la R con la S o la R con la T. Es decir, para invertir el sentido de giro de un motor trifásico, basta con invertir dos cualesquiera de las tres fases. Muchas veces tenemos un motor trifásico, pero no tenemos alimentación trifásica. Pongamos, tenemos un taladro trifásico de banco, o tenemos una bomba movida por un motor eléctrico, por supuesto, trifásica, pero la queremos alimentar en una línea monofásica. Bueno, esto es posible, pero dentro de ciertos parámetros. Es decir, no se debe tomar como una práctica habitual, ya que no todo motor trifásico puede ser fácilmente adaptado y que funcione en buenas condiciones en una línea monofásica. Por conectar, cualquiera se conecta. Pero el tema es que nos dé una potencia y un rendimiento medianamente aceptables. Por lo tanto, esto está limitado a determinado valor de potencia, como vamos a ver ahora. Pero veamos cómo es posible hacer funcionar un motor trifásico en una línea monofásica. ¡Es maravilloso! Acá está el esquema. Alimentamos con una línea monofásica, línea y neutro, a un motor trifásico. Para esto es necesario conectar un capacitor en la tercera fase. Pongamos que esto determine en el motor un sentido de giro, digamos, horario. Si queremos invertir el sentido de giro, simplemente conectamos el capacitor con otra fase. Aquí, por ejemplo, yo estoy conectando con la tercera fase y aquí con la primera. Se puede conmutar también la primera con la segunda, etcétera, ¿verdad? Entonces, conectando un capacitor de esta forma, como está expresado aquí en los dibujos, yo puedo hacer que el motor funcione en una línea monofásica, pero desde ya les digo que no en óptimas condiciones. No importa la conexión del motor, puede estar en estrella o puede estar en triángulo. Obviamente tiene que responder a aquellas condiciones que habíamos visto en su momento, que si el motor es de la misma tensión que la línea se conecta en triángulo, y si es de una inferior tensión en estrella, ¿verdad? Por ejemplo, un motor 220, línea 220, triángulo, motor 380, línea 380, triángulo, motor 220, línea 380, estrella. Eso ya lo habíamos hablado, pero indistintamente de que el motor esté en estrella o esté en triángulo, la conexión del capacitor siempre es igual. La capacidad, según esta fórmula, es igual 50, siendo 50 una constante, por la potencia expresada en caballos de vapor, la potencia útil en el eje del motor, por 220 sobre tensión de línea al cuadrado, por 50 sobre frecuencia. Este 50 y este 50 son constantes. La capacidad resultaría expresada en microfaradios. La potencia útil en el eje se tomaría en caballos de vapor. La tensión se expresaría en voltios y la frecuencia en hertz. Esa es una posibilidad de calcular la capacidad del condensador necesario para adaptar nuestro motor trifásico en una línea monofásica. Se sugiere que la potencia mecánica del motor entregada en el eje sea igual o menor a 1 kilovatio. Igual o menor a 1 kilovatio. O sea que es para motores pequeños, ¿sí?
La potencia útil del motor con esta adaptación va a ser aproximadamente un 75% de la potencia nominal, o sea, un 75% de la potencia que tendría que entregar el motor si estuviera realmente conectado a una línea trifásica. Y otra cosa interesante, que si esta fórmula la aplicamos para 220 voltios y 50 ciclos, en definitiva la capacidad resulta multiplicando 50 por la potencia en caballos de vapor. ¿Por qué? Y bueno, fíjense que este 50 queda, si la tensión es 220, 220 sobre 220 es 1, al cuadrado es 1, y si la frecuencia es 50, esto también da 1, por lo tanto la fórmula se reduce a esto, 50 por potencia en caballos de vapor. En definitiva, 50 microfaradios por caballo. Y considerando que la diferencia entre el caballo de vapor y el caballo de fuerza es mínima, podríamos decir que vale tanto para caballos de vapor como para caballos de fuerza. Otros autores recomiendan para 125 volt de línea y 50 Hz de frecuencia tomar 200 microfaradios por kilowatt de potencia del motor. Para 220 volt de línea y 50 Hz de frecuencia, 70 microfaradios por kilowatt de potencia del motor. Y para 380 voltios y 50 Hz de frecuencia, tomamos 20 microfaradios por kilowatt de potencia del motor. Es decir, en el primer caso multiplicamos 200 por la potencia en kilowatt, en el segundo 70 por la potencia en kilowatt, en el tercero 20 por la potencia en kilowatt, y eso nos va a dar la capacidad necesaria. Por supuesto que el capacitor en cuestión debe adaptarse a la tensión de línea correspondiente. Bien, y mientras cae una lluvia torrencial sobre la ciudad de Montevideo, continuamos hablando de motores a inducción. En esta ocasión hablaremos sobre el par, o par motor. Supongamos que tenemos el eje del motor a inducción, el cual para girar necesita la aplicación de una determinada fuerza. El par, también llamado momento de rotación o torque, es igual al producto de la fuerza por la distancia al punto de aplicación, que sería el centro del eje. Es decir, en definitiva, la fuerza por el radio de giro del eje. Si tomamos la fuerza en newton y el radio en metros, el par resultará expresado en newton metro. El par a veces se representa con la letra C, otras veces con la M de momento. Podemos definir al par también como la fuerza necesaria para hacer girar un eje. Esa sería una definición mucho menos ortodoxa, pero quizás más campechana, digamos. Entonces el par también lo podemos definir como la relación entre la potencia y la velocidad. ¿Qué potencia? La potencia útil en el eje del motor. Y la velocidad de rotación de ese eje, que aquí la vamos a expresar en radianes sobre segundo. Si expresamos la potencia en vatios, el par resulta expresado en newton metro. Como una revolución por minuto equivale a 2pi sobre 60 radianes sobre segundos, entonces para poder trabajar con la velocidad en revoluciones por minuto, que es una unidad más práctica, hacemos la conversión correspondiente. Y nuestra fórmula nos queda: par es igual potencia útil en vatios, lo mismo que acá, y para pasar a radianes por segundo nuestra velocidad en revoluciones por minuto, hacemos 2pi por n sobre 60, donde n es la velocidad en revoluciones por minuto y 2pi sobre 60 es una constante para convertirlo a radianes por segundo. Potencia útil en el eje en watt dividido por 2pi por n sobre 60 nos dará entonces el par motor en newton metro. Si tomamos la potencia útil, es decir, la potencia nominal en el eje, este será el par nominal. El par motor de los motores a inducción es igual a una constante K por flujo por I sub 2 por coseno de phi sub 2. Esta constante encierra todas las características constructivas del motor, que para un mismo motor serán constantes. Phi, flujo del campo magnético del estator, del campo giratorio.
I sub 2, corriente rotórica, y coseno de phi sub 2 es el factor de potencia del rotor. Atención. La que realiza trabajo útil es la componente activa de la corriente rotórica. Entonces, si yo represento aquí como I sub 2 a la corriente rotórica, esa corriente está compuesta por una componente activa y una componente reactiva. Para obtener el valor de la componente activa, tendré que multiplicar la corriente rotórica por el coseno del ángulo de desfasaje entre la componente activa y la corriente rotórica. Por eso acá hacemos I sub 2 por coseno phi sub 2, porque la corriente que interviene en la expresión del par es la componente activa de la corriente rotórica. La corriente rotórica será la tensión del rotor en reposo, o sea, la fuerza electromotriz inducida en el rotor en el momento de arranque, dividida por la impedancia rotórica, la impedancia del rotor, sea jaula de ardilla o rotor bobinado. Esto es entonces V sub 2 sobre Z2. Z2 será la resultante de la parte resistiva y la parte reactiva, o sea, impedancia es igual raíz cuadrada, resistencia cuadrado, más reactancia al cuadrado. Resulta que la reactancia del rotor es muchísimo mayor que la resistencia. Por lo tanto, se puede decir que la impedancia rotórica es prácticamente igual a la reactancia rotórica. Y hablando de par, podemos diferenciar par de arranque, par motor y par nominal. El par de arranque, obviamente, como su nombre lo indica, es el que se produce en el momento de arranque. Y fíjense ustedes que en el momento de arranque la jaula de ardilla está en reposo, mientras que el campo giratorio ya está en movimiento, el vector campo magnético. No es que el estator se mueva físicamente, como hemos aclarado, se trata del vector campo magnético que está en movimiento, es un campo giratorio, y el rotor está en reposo, por lo tanto, la diferencia de velocidad entre el campo giratorio y el rotor es máxima, lo que significa que la corriente inducida en el rotor es máxima. Por lo tanto, el par de arranque puede valer hasta 3 veces el valor del par nominal. El par motor, bueno, es el par que desarrolla el motor en cualquier estado de carga. Y el par nominal es el par que desarrolla el motor cuando está entregando su potencia nominal en el eje. Así que este valor del par nominal perfectamente puede aparecer en la chapa de características, ya que todos los valores que aparecen en la chapa de características se refieren al motor a plena carga y se llaman valores nominales. Las características par velocidad del acoplamiento entre el motor y la carga se estudian mediante la llamada característica mecánica, donde se puede ver la variación del par en función de la velocidad y o el deslizamiento. Es importante comprender el significado físico de varios puntos de estas curvas para poder conocer en todo momento el comportamiento mecánico y eléctrico del motor en función de la carga mecánica. En primer lugar, tenemos el llamado punto de arranque. Corresponde a la velocidad cero o estado de reposo del rotor. El par que puede proporcionar el motor es el par de arranque, T sub A. Y la intensidad de arranque que solicita de la red es I sub A, que suele alcanzar valores de hasta 8 veces la corriente nominal. A ver, algunos autores dicen entre 3 y 5 veces, algunos autores dicen de 5 a 7 veces, y otros hasta 8 veces el valor de la corriente nominal. Por eso es que para motores de cierta potencia nosotros necesitamos hacer lo que se llama un arranque a tensión reducida, pero esto lo vamos a estudiar más adelante. El par de arranque T sub A suele ser entre 1,5 y 2,5 veces el par nominal del motor. Segundo, punto de funcionamiento en vacío. Si el motor se arranca en vacío, o sea, sin carga mecánica alguna, proporciona el par de arranque. El par sigue la trayectoria de la curva pasando por el valor mínimo en el punto D
por el valor máximo en el punto M hasta llegar al punto B de funcionamiento estable que proporciona el eje, el par útil o nominal. El punto P sub O es de funcionamiento en vacío, en el que el par suministrado es nulo, porque no hay ninguna demanda de carga mecánica en el eje, y la velocidad n sub 0, que es la velocidad de vacío, es un poco mayor a la nominal, pero inferior a la de sincronismo. Por eso estos motores se llaman asíncronos. Siguiente, punto de funcionamiento estable. En condiciones de funcionamiento estable, las magnitudes par velocidad que solicita la carga son iguales al par velocidad suministradas por el motor y coincidentes en el punto B. Cualquier perturbación que pueda soportar el sistema hace que se vuelva siempre al punto B. Por ejemplo, si se aumenta la velocidad y pasamos al punto B', el par que requiere la carga, T sub B', es mayor que el que proporciona el motor, o sea, par nominal T sub N, y se produce una deceleración del motor, que lo hace volver al punto B. Por el contrario, si la velocidad disminuye, estamos en el punto B segunda, el par proporcionado por el motor, T sub B segunda, es mayor que el que necesita la carga y se produce una aceleración que vuelve a llevar al sistema al punto B. Y por último tenemos el punto de funcionamiento inestable. Todos los puntos de la zona A, D, E, M, por ejemplo, el E, pertenecen a la zona de funcionamiento inestable, ya que no llegan a sobrepasar el punto límite M de máximo par, donde comienza la zona de funcionamiento estable. Y bien amigos, hasta aquí llegamos por hoy. Muchísimas gracias por su atención. De mi parte les digo hasta la próxima clase y como siempre, vamos nosotros. Hasta la vista,